Sí, profe. Bien. Eh, Planteamos acá ecuaciones, lo hicimos todo directamente. ZP y ZS, que sería el cuadripolo en L adaptador. Eh, Desactivo el video así, por las dudas, consume más ancho de banda. Bueno, haciendo estas operaciones acá, resulta que nos quedaba unas raíces donde teníamos números complejos. Yo acá me di cuenta después de analizar bien que había unas metidas de pata en el apunte, las corregí, y el detalle venía cuando calculábamos estas raíces que tenían números complejos, que obviamente me da dos valores. La principal podríamos decir que están referidas generalmente en el primer cuadrante, si se quiere, y otra que está desfasada a 180 grados, digamos. Y la cuestión era acá ver qué signos tomábamos. El detalle estaba en que, bueno, sí o sí, la parte real siempre tiene que ser positiva, porque si no sería irrealizable. Y la parte reactiva, que si tiene signo positivo, sería una inductancia, y signo positivo, ¿qué sería? Positivo una inductancia y negativo un capacitor, una reactancia capacitiva. Bueno, al hacer estas expresiones, yo les había prometido que los iba a subir detallado. No, la verdad no tuve tiempo de armarlo bien para dejárselo como los otros ejercicios. Pero acá ya lo tengo corregido, así que yo se los voy a pasar por lijito, para que lo vean. Y a partir de estos valores, yo les muestro cómo me queda acá. Creo que se ve bien ahí el PSpice. Yo lo que hacía acá era suponer que esta adaptación era para la frecuencia de 1 kHz. Entonces, a partir de eso puedo encontrar los valores de los componentes, los reactivos. Bien, si yo hago la simulación de esto, miren, les puedo mostrar cómo quedan. En realidad, según que uh, in the out in here. Saco acá BIN. Saco una forma como podría comprobar que esto está bien, digamos, acá en la simulación. Más allá de que un segundo acá, tac, tac. Un segundo que no. ¿Cómo lo veo el chat ahora? A ver, don Cabin.
Claro, acá como dice, una de las aplicaciones principales en la adaptación de impedancia es minimizar los efectos de reflexión. Por eso, por ejemplo, no sé si ustedes ya manejan algo en la parte a nivel físico de comunicación, en la parte de los protocolos, por ejemplo, físico, el 485, 422, RS232. Eh, Esos modos de transmisión tienen resistencia diferencial, impedancia diferencial de terminación. Bueno, después lo que pasa es que acá donde dice Don Chirino, los parámetros S, los scattering, se utilizan generalmente para hacer las adaptaciones en frecuencia media o más bien altas o en muy alta frecuencia. Por eso ahí después ven usted tiene en teoría del campo, creo que se llama, la que tienen con el ingeniero García Abad, pero con el hermano de Medios de enlace. medios de enlace, no me acordaba cómo era el nombre, medios de enlace, ustedes aprenden a utilizar la carta de Smith. ¿Ustedes ya tuvieron medio o tienen ahora? El año pasado, en tercero, era medio. Ah, ya la tienen el año pasado, no me acuerdo si era en este. Bueno, ahí se utiliza la famosa carta de Smith, cuando ya la deben manejar ustedes, porque para en alta frecuencia, carga, es mucho más práctico trabajar en radiofrecuencia con las cartas de Smith para la adaptación. Bien, pero vamos a un detalle acá. También, desde otro punto de vista, lo que interesa, por ejemplo, en el caso de un transmisor, es que se pueda transmitir la máxima potencia de la antena, o sea, que para que se radie la máxima potencia. ¿Está? Por eso, estos adaptadores, entre comillas, digamos, reactivos puros, se busca de que el generador vea su impedancia conjugada y lo mismo para el caso de la antena. Entonces, de esa manera se maximiza la transferencia de potencia a la antena, por lo cual tiene máxima radiación de potencia, digamos. ¿Está? Y vamos a un detalle acá, está preguntando Don Cavi, me dice. El problema con adaptar es que se atenúa la señal. ¿Habría que ponerle algún amplificador antes de la carga? No, bueno. Bien, vamos por partes. Acá, como estábamos hablando, por ejemplo, el caso sería que usted tiene un transmisor de potencia, con el cual quiere transmitir, no sé, una señal, datos, lo que sea, y en muchos casos, ese transmisor, en vez de tener la antena pegada, por una cuestión, pueden ser físicas o eléctricas, la antena la tienen que llevar a otro lugar, o la quieren elevar en altura para tratar de que tenga una máxima cobertura, no sé, puede ser muchos detalles de ese tipo a tener en cuenta. Entonces lo que sucede es que entre el transmisor y la antena, ¿qué es lo que hace? Hay un cable coaxil. Ese cable coaxil tendrá una cierta impedancia característica. Entonces lo que sucede es que puede haber una red adaptadora tanto a la salida del transmisor como inclusive en la entrada de la antena. Es más, a veces se ponen redes adaptadoras en cascada por un par de detalles. Eso a veces facilita la sintonía, digamos, de la frecuencia a la cual se quiere hacer la adaptación. Ustedes piensen de que a esto que estamos viendo acá, que sería de alguna manera teórico o ideal más bien, si se utiliza una red que es puramente reactiva, con elementos reactivos ideales, estos supuestamente no deberían tener pérdida, pero ustedes saben ya cómo es la constitución interna de los dispositivos electrónicos, que bueno, en un inductor
la primera pérdida que tienen es que la conducción del inductor no es cero, digamos, tiene una resistencia, el devanado del inductor, más pérdidas que son en función de la frecuencia, pero lo mismo que si un inductor de aire, que es un inductor con algún núcleo de material ferromagnético, capacidades parásitas entre las espiras, bueno, todo eso degrada, digamos, el funcionamiento del componente. Lo mismo que el capacitor, digamos, las pérdidas por el tipo de eléctrico que sea el capacitor y bueno, y corrimiento que puede haber inclusive después con la, queda poco tiempo, con la temperatura, por ejemplo. Entonces, hay que hacer pequeños ajustes o calibraciones en general con estas redes que se ponen para hacer la adaptación. Y obviamente también no es lo mismo que sea un transmisor de baja potencia con algunos milivatios, un vatio, más o menos por decir un número, que sea de alta potencia. Imagínense que usted tiene que estar transmitiendo 10, 20 vatios, 50 vatios para transmitir la antena. Ahí también tiene que tener en cuenta las corrientes y tensiones que tienen que manejar esos elementos reactivos que están haciendo la adaptación. ¿Tá? No así, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista en la adaptación de las señales, por ejemplo, en un sistema de comunicaciones, por decir algo, un sistema RS485, y se ponen las resistencias terminadoras, ahí sí puede ser necesario, como dice ahí Don Cabina, de poner algún tipo de repetidor, que sería como poner un amplificador como que me restaure los niveles de señales, porque si yo tengo un sistema distribuido con cables muy largos, seguramente efectos propios de las pérdidas que tengo en esos conductores va a hacer que haya atenuación en la señal, ¿tá? Hasta que puede llegar a cierto valor que del otro lado, digamos, del receptor, no pueda distinguir esos niveles de señal para poder decodificarlo. Entonces, como le digo, por ejemplo, en un RC485, 422, ese tipo de protocolos a nivel físico, se ponen tipos repetidores, digamos, que básicamente que es un amplificador, digamos, que vuelve a restaurar los niveles de señal necesarios para poder tener más alcance. ¿Ah? Esa es un poco la idea de los diferentes puntos de vista que uno puede ver cómo juegan las adaptaciones de impedancia. Inclusive del otro lado también vienen las cuestiones, las velocidades de comunicación. Cuando ustedes quieren tener más velocidad de comunicación y quieren transmitir más lejos, tienen más influencia los efectos de capacidades parásitas, interferencia entre los cables de distribución de la señal. Entonces, si está bien adaptado, eso se minimiza y obviamente hay menos efecto, por ejemplo, como dice ahí, de reflexiones que puede haber en las señales que se estén propagando los cables. ¿Tá? Es un poco la idea. Y fíjense que acá, si yo ahora calculo que ustedes podrían hacer la verificación, vamos a ver, acá, podremos hacer la verificación con estos valores de ZS y ZP, que yo estaría viendo acá a la entrada con el sistema cargado. Acá me quedaría ZS más 20 ohm en paralelo con ZP. Tendría que darme eso, ¿cuánto? Menos J10. Entonces yo tendría que hacer ZS más ZP. Fíjense, yo tenía acá. ZS son 20.58, 20.58. Esa es la parte real, más los 20 ohms de la carga, más 4.85i, a eso
lo tengo que hacer el paralelo con ZP. O sea, multiplicarlo por ZP y dividirlo por la suma. Y ese a 2.18 más 9.24 y bueno, no sé si alguno lo hizo, pero a mí me da que se cumple. ¿Alguien lo puede calcular para verificar cuánto te da? Z, y a ver, punto. ¿Alguien lo pudo verificar? ¿Le sale con esos valores? ZS más ZC, la de carga serían los 40.58, 40.58 más 4.85 y por 2.18 más 9.24 y todo dividido sería 40.58 más 2.18 más 4.85 y más 9.24 y bueno, ahí nos reconectamos. Vamos, vamos.
formulitas que son en función de la resistencia de carga y la resistencia de impedancia del generador, nada más, ¿no es cierto? Este profesor que vimos la clase pasada, o sea, este miércoles. Bien. No sé qué usaron, déjenme un segundo acá. Abrir. Diecisiete. Bien. Y ustedes vieron el caso, lo mismo que cuando hacían la adaptación simplemente con una red L resistiva, que de acuerdo a cómo está la L, para este caso se supone que la impedancia de carga es más chica que la del generador. ¿Ya? Y ustedes, al plantear acá que se supone que para este lado, ustedes tienen que ver que acá la reactancia X3 en paralelo con RI2 más RX2 tendría que ser RI1. Y al revés, digamos, cuando ustedes ponen el lado de la carga, la reactancia X2 más el paralelo esta sería la impedancia del generador con X3, tendría que ser RI2. ¿Ya? Y aplicando eso, llegaban a esta formulita que están acá, para calcular el valor de X2 y X3. Y si no, las mismas fórmulas quedan después, solamente que cambia acá. Esto queda RI1 menos RI2 para el caso en que la resistencia de carga sea menor, digamos, en realidad, la resistencia de carga sea mayor que la del generador. Bueno. Con este, fíjense una cosa más, que les quiero mostrar lo siguiente. Fíjense que la adaptación en general, cuando se hace una red L de este tipo, que se hace para una frecuencia en particular, tiene un detalle, digamos, que justamente si ustedes le hacen el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia, queda, por ser este tipo de red L, acuérdense que este puede ser LC o CL, es lo mismo, porque ¿se acuerdan que existe una red que es dual de la otra? La única diferencia es que si acá tienen un capacitor, de alguna manera por ahí la ventaja o desventaja, depende cómo se vea, es que si el capacitor está puesto en serie, ya sea que sea esta L o la que está para el otro lado, es que me va a bloquear la continua. ¿Está? Eso puede tener aplicación desde el punto de vista, por ejemplo, se me ocurre las antenas de GPS. Todos conocen los GPS, vieron que vienen antenas, ahora la mayoría, casi todas las antenas GPS son del tipo activa. Entonces se aprovecha, ¿qué cosa? El mismo cable coaxil para la antena, para darle alimentación. Esa antena activa básicamente lo que es, está la antena pasiva propiamente dicha, está pegada a un amplificador tipo LNA
Entonces, de esa manera le permite tener mucha más ganancia que una antena pasiva sola. Y encima, para cómo se hay que poner la antena pasiva que esté cableada hasta que llegue al receptor. Entonces, de esta manera, eh, se permite por el mismo cable coaxial alimentar al amplificador LNA. Entonces, por ahí sí hay que darle la alimentación para desacoplarlo de la salida del, del receptor. Puede convenir que acá tengan un capacitor para que les bloquee la continua. Ahí, como dice Don Chirino, LNA, Low Noise Amplifier. No sé, acá. Esa misma técnica, profe, también se usa en los discos parabólicos de recepción de televisión satelital, ¿verdad? En receptores, sí. También generalmente las antenas parabólicas el LNA está pegado ahí en el foco prácticamente de la antena receptora. De esa manera se minimiza la cadena de ruido. Sí, justamente eso lo estábamos viendo hace unos meses en comunicación. Sí, que me acuerdo. Ajá. Bien, 17. Miren, una cosita con 17. Yo quería mostrarle algo. Esto quiero mostrarle. A ver. Fíjense este gráfico. Hay un detalle. Fíjense que si ustedes utilizan una sola red L para hacer adaptación de impedancia, ¿cierto? Por ejemplo, como estamos hablando aquí, el caso típico entre un transmisor y, no sé, la impedancia de carga que sea, por ejemplo, una antena. Como eso está sintonizado a esa red L a una frecuencia específica de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Cuando esa diferencia de esa adaptación de la carga entre el generador y la antena es muy grande, el problema es que esa red tiende a ser más selectiva. Este gráfico lo que hace es mostrar la relación, está normalizado estas paramétricas respecto a la relación que tiene entre la impedancia del generador, que sería esta RI1, y la impedancia de carga, que sería la RI2. ¿Bien? Acá, 2, 4, 6, 8, 10. Cuando, por ejemplo, y acá en un caso extremo, fíjense que es muy selectiva la curva. Entonces, ¿qué me trae aparejado esto? Si ustedes lo piensan desde el punto de vista, ahora, por ejemplo, la técnica de transmisión, por ejemplo, modulación en spread spectrum, o generalmente ustedes tienen una frecuencia portadora y tienen varios canales alrededor de esa frecuencia portadora que están corridos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí les interesaría ver que a determinada frecuencia exista un ancho de banda donde se siga adaptando la relación entre el transmisor y la antena. ¿Me siguen? Usted a lo mejor tiene una frecuencia de portadora principal, por decir algo, que está, no sé, en 1,4 gigas, pero después tienen canales que a lo mejor están en 1.42, 1.47, 1.49, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tuvieran esa red que está adaptada justo a 1.4, capaz que cuando esté transmitiendo la información en el canal en 1.5, por decir algo, ya me corrí un poco más arriba, ya esa desadaptación va a hacer que a lo mejor con ese canal pueda transmitir menos potencia y no pueda llegar a la misma distancia que el canal que tengo justo sintonizado en 1.4. Es por eso de que muchas veces se hace poner una cascada de redes L. ¿Para qué? Para hacer una adaptación intermedia entre la impedancia del generador y la de la carga. Por decirlo, supongamos que tengo, no sé, la del generador sale 10 ohms o 100 ohms, supongamos. Y la de la carga es 10 ohms. Tengo 10 a 1 la relación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen lo mejor, adapto. Pongo una red L primero que adapte. Obviamente, de entrada no hay problema. Tengo los 50 ohms
que me pide el generador que vea. Pero la salida de ese RDL, en vez de tener los 10 ohms de la carga, tengo, por ejemplo, a lo mejor, no sé, 25 ohms. Y conecto otra RDL que tenga de impedancia 25 ohms, pero de salida tenga los 10 ohms que necesito. Pongo 3 o 4 y los voy escaleando a la adaptación de impedancia. ¿Me siguen? Entonces, de esa manera, fíjense acá la relación de N2 que tengo entre la de carga y la de generador, me daría como un ancho de banda de adaptación bastante más amplio. ¿Me cachan la idea? ¿Cómo viene la mano? Sí, profe. Bien. Bueno, no se conecta don García Abad todavía. Creo que se iba a conectar para charlar con ustedes unos minutitos. Déjenme participantes. A ver, dame un segundito para ver una cosa acá. ¿Qué les quería decir? A ver, un segundo. Estoy con ustedes. Bueno, eso era para comentarle como aplicación práctica, para tener en cuenta, digamos, cómo se usan estas redes L para implementarlo realmente en forma práctica y poder prever desde el punto de vista de cómo la respuesta de frecuencia, en cómo queda adaptado la carga con el generador. Y cuando es muy grande la diferencia, se vuelve más selectiva. Entonces hay que por ahí poner 2 o 3 redes en L en cascadas adaptadoras para poder mejorar el ancho de banda y la selectividad de la adaptación. ¿Qué más? Ah, bueno. El martes que viene, el miércoles es el turno distribuido. Así que, no sé, ¿ya les aviso García para que no iba a haber clase? No, profe, no charlamos. ¿No? Bueno, capaz que se iba a conectar para avisarle de eso. A mí no estaba conversando, pero estará ocupado, se habrá olvidado, porque hablé con él un poco más temprano tuvimos una reunión para los que se van a inscribir para rendir ahora el turno distribuido y me decía que como iba a estar el turno, vamos a estar terminando sobre la hora, o no, en realidad más, porque el turno comienza oficialmente a las 6 de la tarde, así que antes de las 8:30, 9, no, difícilmente terminamos hay como 10 inscriptos, así que seguro que no va a dictar el teórico. ¿Cómo va a ser la ¿Y metodología del examen, profe? cómo? ¿Cómo va a ser la metodología del final? ¿Del examen final? Sí. Y en principio estamos implementando un poco al estilo de lo que se hizo ¿cómo se llama? Como tuvieron ustedes el parcialito ahora por el Moodle, una parte, y otra parte va a ser ¿cómo se llama esto? A desarrollar en, digamos, lápiz y papel para que después seguro lo van a tener que de alguna manera fotografiar o escanear y subirlo junto
con la información que han cargado en el Moodle. ¿Está? Bien. Sería un estilo como el final del sistema. La verdad que no sé cómo lo han hecho ahí, pero va a ser una ecuación media mixta, digamos. Esa es la idea, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver cómo sale y obviamente a lo mejor después habrá que retocar algo o no, no sé. Vamos a ver qué sale de esto. ¿Qué le iba a decir? Bueno, yo les voy a redondear los ejercicios esto para que tengan un par más de ejemplos de alguna simulación. Y bueno, ya que teórico no van a tener en la clase que viene, así que calculo que el viernes haremos un poquito más en detalle de estos ejercicios. Voy a preparar un par más para mostrarles y les voy a poner la simulación y por lo menos que ya los tenga subidos así, ¿verdad? Y por lo menos 1 o 2 días antes de que tengamos la clase, espero no estar complicado con el trabajo y ponérselos ahí, así ya lo pueden ir viendo. Entonces, elaborar todo el material y dejarlo más o menos lleva su tiempo y a veces me complica un poco. Me cuesta. ¿Qué iba a decir? Bueno, no me responden a don García Abad, calculo que se debe complicar con alguna otra cosa. Así que, bueno, por hoy los voy a liberar ampliamente. Hasta luego, profe. Así que, ¿tienen comunicaciones después de no? Bueno, listo.